Bien, comencemos. Muy buenas noches, estimados profesores y profesoras, a este segundo webinar del programa InfoCreador. Am, esta noche, como ya sabemos, vamos a estar con un webinar de preguntas y respuestas sobre, básicamente, continuamos con el primer curso, que sería Canva, y ya entrando al segundo, que sería cómo crear mi primer ebook, ¿sí? Entonces vamos a dedicarle unos breves minutos a ver si tienen algunas preguntas sobre lo que ya hemos visto hasta ahora en Canva, sea alguna duda, alguna aclaración que queramos hacer o que requieran ustedes. Por lo pronto, indicarles que Canva, tenemos la parte, ya está subida la parte introductoria, que sería el primer módulo. El segundo módulo es la parte básica. Muchos de ustedes ya han terminado la parte, pero todavía hay algunos, algunos compañeros que todavía no lo han terminado. Pedirles que lo vayan terminando porque esto es muy básico lo que estamos viendo de Canva y nos va a ayudar mucho en lo que hagamos más adelante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya para el segundo curso, que es cómo crear mi primer ebook, una de las prácticas que vamos a hacer va a ser crear un ebook en Canva, porque Canva tiene gran posibilidad para el tema gráfico, ¿no? Entonces vamos a hacer una práctica y de tema tal de que ustedes puedan manejar muy bien este programa. Y lo mismo para los siguientes cursos que veamos, vamos a ir aplicando Canva en tema de la creación de las imágenes y cosas así. ¿Alguna consulta, profesores, hasta este momento con lo que ya hemos visto en Canva? Y luego vamos a pasar a ver lo que es el tema de la creación de los ebooks. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien, parece que no hay consultas con Canva. Perfecto. Hasta el momento en Canva hemos visto lo básico, todo lo básico, pero con esas herramientas básicas de Canva mm, se pueden hacer muchísimas cosas. Ya estoy compartiéndoles pantalla en este momento. Con todo lo que hemos visto hasta el momento, se puede hacer muchas cosas. Hay material que todavía queda pendiente en Canva. A lo largo del curso vamos a ir complementando mucho más material, pero para no quedarnos retrasados, vamos a ir continuando con los otros módulos, con los módulos que vienen, como es el de creación de ebooks. Luego vamos a pasar a la creación de podcast y así sucesivamente, y paulatinamente vamos a ir completando mucho más material de Canva, de tal forma que este curso de Canva no quede en lo básico, sino se extienda hasta un nivel avanzado y es más, podamos tener incluso un nivel experto. Todos ustedes van a tener acceso a todo ese contenido que se va a ir actualizando. Bien, nos falta mucho por ver todavía en Canva y les va a ayudar muchísimo cuando quieran hacer cosas gráficas para, para todo, para sus clases, para sus materiales didácticos, etcétera. Mucho. Solo adelantándome un poquito, voy a mostrarles otras herramientas de Canva antes de pasar a lo de la creación de ebooks. Por ejemplo, ya sabemos manejar, bueno, ya sabemos dónde estamos en este momento, es el escritorio principal de Canva y desde la sección de crear, nosotros crear un diseño, en la parte superior derecha tenemos muchísimos formatos. Un formato que usamos mucho en educación es el de presentaciones, ¿ya? Las presentaciones son las diapositivas que usualmente hacemos en PowerPoint, pero estas diapositivas que normalmente hacemos en PowerPoint muchas veces resultan poco atractivas, ¿no? Y se puede hacer en PowerPoint animaciones, se le puede poner música, video, todo aquello, pero es bastante moroso. En Canva, esto se nos facilita enormemente. Nosotros simplemente vamos al tema de plantillas y tenemos muchísimas plantillas y para diferentes temáticas. Por ejemplo, aquí hay un grupo específico para plantillas, de plantillas más bien dedicadas a la educación. Si yo le doy clic a ver todo, voy a ver muchas más plantillas que se adecuan y se pueden adecuar a cualquier tema de educación, a cualquier tema, desde, no sé, desde niveles iniciales hasta universitario, pasando por educación en ramas técnicas, etcétera.
podemos encontrar y adaptar estas plantillas. Lo bonito de estas plantillas es que visualmente, primero, son muy atractivas, es decir, en tema de color, letras, diseño, etcétera, ya están muy, muy bien trabajadas, ¿no? Veamos, por ejemplo, esta. Y al estar ya trabajadas y diagramadas, nosotros nos evitamos de tener que estar pensando en la composición. Nos facilita mucho entonces el uso de estas plantillas. Y lo único que hacemos nosotros es ir agregando las plantillas base. Por ejemplo, existen plantillas que tienen un conjunto dentro de sí. En el caso de, por ejemplo, estas plantillas de presentaciones, no solo es una plantilla. He abierto una y dentro de ella hay varias. ¿Qué significa esto? Vamos a volver atrás un poquito. Fíjense, voy a escoger esta primera. Esta es la plantilla. La plantilla tiene a su vez 18 hojas. Significa que, por ejemplo, yo con estas 18 hojas tengo variantes para diferentes temáticas que puedo trabajar en una diapositiva. Vamos a ir viendo, por ejemplo, tenemos una carátula, ¿no? Una carátula, donde yo puedo ya ir cambiando nada más el título, el subtítulo y la imagen. Listo, poniéndole la temática que a mí me interese, independientemente de la especialidad que tenga o la materia que tenga o la temática que vaya a dar con mi diapositiva. Y luego yo voy escogiendo el resto de plantillas. Por ejemplo, tengo un índice aquí, ¿no? Tengo un índice o una especie de guía de unidades. Ya aquí voy armando mi índice. Luego tengo, a ver, ¿qué más tengo? Aquí, por ejemplo, tengo una tabla de datos dentro del mismo conjunto de plantillas. Estas tablas de datos también son fáciles de editar. Cuando yo hago clic en la tabla de datos, me aparece en el lado izquierdo una tabla donde yo voy modificando los datos. En PowerPoint, esto yo debería insertarlo desde un Excel, debería crear primero una tabla en Excel, hacer que funcione, copiarlo, pegarlo en PowerPoint, bastante complicado, ¿no? Esto en Canva no es así. Ya tengo preparado. Y si no me gusta este gráfico, yo puedo ir a la sección de gráficos, que todavía no lo hemos visto, pero nos adelantamos un poco en la parte izquierda, gráficos. Y tengo un montón de gráficos prediseñados. Tengo tortas, tengo barras, tengo puntos de dispersión, estadísticas censales, etcétera. Tengo bastante que yo puedo reemplazar o ir colocando, acomodando donde quiera, ¿no? Puedo borrar la anterior y puedo ubicar otra, una torta, etcétera. Entonces, ya me ha facilitado bastante Canva con eso. ¿Qué otras hojas voy a poder encontrar, por ejemplo, en esta presentación? Ah, veremos la última, a ver qué hojita más tenemos. Una hoja de gráficos, ¿no? Tenemos una hoja de gráficos, etcétera. Entonces, recomendarles que vayan ustedes ya a manera de ir practicando con lo que es Canva, descubriendo el resto de elementos, porque nos podríamos quedar semanas y semanas hablando de Canva y sería un curso demasiado extenso. Sugerencia entonces, vayan descubriendo todos los formatos que tenemos a partir del botón crear un diseño. Ahorita hemos visto presentación. Otra plantilla interesante que les va a ayudar mucho es esta, es la infografía. Una infografía, vamos a hacer clic, es una hoja en la que yo puedo colocar diferente tipo de información, ¿no? Se usa mucho, por ejemplo, vamos a buscar alguna. Infografía en la educación. Hagamos clic en infografía en la educación y, por ejemplo, esta, ¿no? Información sobre el cambio climático. En este esquema yo puedo ir simplemente modificando mi temática. Vamos a ver otro aquí sobre, esto creo que esto es sobre ciencias naturales. Ciclo de la vida de una estrella. Interesante. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a ver qué más hay. Eh, sobre ciencia, ¿no? Entonces, yo puedo preparar una lección ayudándome de estos temas. Ya saben, si necesito algún tema específico, simplemente me voy al buscador y puedo buscar. Digamos, a ver, buscamos salud. ¿Qué tenemos con salud? Bueno, no hay con salud infografías que podemos tener aquí, además de educación. Educación, infografía para negocios,
cronológicos para organizaciones, aquello, infografías para organizaciones. Veamos alguna de estas infografías para organizaciones, ¿no? Ah, muy interesante, con tablas de datos también, con barras, mejor dicho, barras de datos, en fin. Bien, otra que es muy interesante es el de las pantallas, estos fondos virtuales. Los fondos virtuales para Zoom. Ustedes ya manejan Zoom porque han hecho el programa Profesor 4.0 y muchas veces Zoom no nos da pues una presentación muy bonita, nos da lo básico, pero a partir de aquí nosotros podemos crearnos una pantalla de presentación para nuestras conferencias en Zoom. Lo mismo, desde aquí podemos crear nuestras pantallas de presentación para, si trabajamos con Google Meet, por ejemplo, también aquí podemos agarrar y hacernos un fondo de pantalla. A ver, veamos alguno, vamos a ver, por ejemplo, este, ¿no? Simplemente es agarrar y comenzar a configurar o a cambiar nombres, a cambiar datos. Veamos otro, veamos otro. Hay algunos incluso que tienen animaciones. Vamos a ver todo. Aquí, por ejemplo, este tiene animación. Este es el que yo he usado para hacer los videos de justamente del módulo de Zoom de Profesor 4.0. Lo único que he hecho es cambiar el nombre, cambiar los datos y colocar una imagen, ¿no? Muy, muy interesante. Aquí tenemos otro interesante también, que también tiene un video, si lo logran ver. Entonces, mientras yo estoy dando mi clase, puede estar reproduciendo de fondo ese video. Tenemos para educación, ¿qué más tenemos para educación? Las revistas educativas. Vamos a irnos, pero esta vez aquí arriba, a recursos. Nos vamos a ir a plantillas más bien. Y tenemos una sección exclusivamente para educación, perdón. Educación. Tenemos desde pósters escolares, certificados, planificación diaria, marcadores de página, newsletters son como revistas educativas y tarjetas de cumpleaños. Este tema es muy interesante, por ejemplo, ustedes como profesores, la mayoría de ustedes son profesores, se dedican a, bueno, dan clases y en ocasiones resulta interesante mm, después de culminar alguna tarea, algún curso, otorgar a los alumnos algún certificado. Desde esta sección lo pueden hacer. Hay muchísimas plantillas, ¿no? Hay muchísimas plantillas. ¿Cómo se maneja? Exactamente igual como hemos visto hasta el momento. Se escoge una y se va personalizando, nada más, ¿no? Hay cientos y cientos de plantillas. A ver, escojamos una. Hay gratuitas y de pago. Esta, por ejemplo, es gratuita y esta es de pago. Esta es gratuita. A ver, clic en esta. Ya saben, nos va a llevar a esta previsualización. Nos sugiere más plantillas gratuitas y de pago. Si esta me gusta, yo puedo comenzar a personalizarla. Y todavía Canva me continúa sugiriendo muchas más plantillas. ¿Sí? Ya saben, es simplemente cambiar, 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 cambiar y quizá añadir alguna imagen. En lugar de esta, puedo añadirle el logo de mi institución, el logo que vaya con la materia que doy, etcétera. Y ya tendría un certificado. Entonces, repetirles, vayan explorando todas estas herramientas. En el módulo 3 de Canva, que lo vamos a estar preparando para paulatinamente, vamos a ver, a ver, espérenme un momentito, por favor. Voy a abrir algún diseño que ya tenga hecho. Vamos a ver otro grupo de herramientas ya algo más avanzadas para quienes quieran seguir profundizando en el tema de Canva. Y tiene que ver con la edición de imagen. Tiene que ver con la edición de imagen, donde tengo alguna imagen aquí abierta. A ver, abramos esta. Canva tiene un abanico de herramientas para poder editar o mejorar un poco las imágenes. Y es esta, editar imágenes. En esta parte que vamos a dedicarle todo un módulo, nosotros podemos encontrar diferentes ajustes para retocar imágenes. Vamos a ir retocando esta imagen a manera de una
Muestra rápida, nada más, porque esto lo vamos a ir viendo en detalle más adelante. Yo puedo ir mejorando mis imágenes, dándole más brillo, quitándole brillo, dándole más contraste, menos contraste, aumentándole la saturación, etcétera. Puedo ponerle filtros a mis imágenes, puedo ponerle efectos, efectos de color, diferentes tipos de efectos. Hay mucho que puedo hacer todavía para continuar mejorando mis gráficos, ¿sí? Puedo insertar estos gráficos en un mockup, puedo cambiarles el color. Si mi imagen está a todo color, yo puedo llevarlo a un tono de solo dos colores, etcétera. De seguro han visto imágenes así, ¿no? Con estas características, donde la fotografía hace mucho. La fotografía dice mucho y tiene cierto retoque. Llama mucho la atención hoy en día manejar imágenes, manejar fotografía, para todo lo que sea algún tipo de contenido. El contenido que hemos hecho aquí la otra vez era simplemente un ejemplo, pero ustedes lo pueden aplicar al contenido que vayan a preparar, independientemente de la materia, de la temática, ir mejorando sus imágenes con todo esto. Tratar de llegar, procurar llegar con sus mensajes a través de imágenes, a través de colores, de diseño. ¿Sí? ¿Alguna consulta, estimados profesores, hasta aquí? ¿Alguna consulta? Los escucho. ¿Sí? ¿No hay consultas? Bien, está la mitad del curso casi en esta sesión. Ya que no hay consultas, vamos a comenzar a hablar del segundo curso del programa, que sería la creación de libros digitales o ebooks. ¿Quiénes ya han tenido experiencia en la creación de libros digitales? ¿Hay alguien que haya tenido ya experiencia, sabe lo que es, sabe de lo que estamos hablando? Levante la mano, por favor, y coméntenos su experiencia hasta aquí. O definitivamente todos estamos recién entrando en este tema, ¿no? De ver qué es un libro digital. Bueno, muchos piensan o todavía pensamos, primero informarles que la primera parte del curso, cómo crear tu primer ebook, ya está disponible. Es la parte teórica. Es muy cortita, son conceptos muy puntuales que estamos manejando y hasta el día lunes ya se va a subir la parte práctica. Pero es importante primero que vean toda la parte teórica y vayan avanzando conforme esa parte teórica, ¿sí? Vayan completando los 6 pasos que mencionamos para que ya en la parte práctica volquemos todo ese contenido escrito en la aplicación y en crear nuestros ebooks. Les decía, muchas personas todavía piensan que un libro digital es un PDF, ¿no? Y sí, sí puede ser un PDF. O muchos piensan que un documento de Word es un libro digital, ¿no? Hay una cierta controversia todavía al respecto. Ya voy a compartir mi pantalla. Comentarles que los libros digitales como tal, por ejemplo, no son nuevos, son bastante antiguos, son, no sé, de la década de los 80 del siglo pasado, incluso ya se hablaba de libros digitales. Pero sucede que con el desarrollo de los ordenadores personales, bueno, desde el desarrollo más bien de los ordenadores personales, los computadores personales, tenía que verse la forma fácil de llevar los libros a un formato digital. Y lo primero que se hizo fue crear dispositivos electrónicos especiales para leer libros digitales. Y no eran las computadoras como tal o los celulares, porque los celulares no existían. Entonces, lo que se, lo que se creó en ese entonces fueron los lectores de libros digitales. Esos lectores de libros digitales o llamados e-readers, tal vez alguno ha visto con anterioridad o en su época, en la época de escuela, de colegio, ha tenido la oportunidad de utilizar. No eran muy conocidos, eran herramientas muy costosas,
muy pocas personas accedían a este tipo de artefactos, pero ya existían en la década de los 80, 90, 2000, etcétera, existían. Y el objetivo que tenía era exclusivamente para leer libros digitales. Y los libros digitales son, o eran, son y todavía siguen siendo un formato muy especial, un archivo muy especial, que a diferencia del documento de Word y el documento de PDF, se los ve en estos dispositivos que pueden ver aquí, ¿ya? En este tipo de dos dispositivos. Son muy parecidos a las tablets, pero no es una tablet. Aquí no tenemos las funciones que tiene una tablet. Estos dispositivos lo único que hacen es, o permitían hacer y aún permiten, es leer libros digitales. La característica de estos libros digitales es que son unos archivos que se adaptan y funcionan en estos dispositivos. No son fijos, o bueno, no son fijos como lo son, digamos, el formato PDF, porque el PDF agarra y lo vemos en pantalla tal como saldría por la impresora, exactamente igual. En cambio, estos textos no. En estos libros digitales, nosotros podemos hacer modificaciones o configuraciones en los tamaños de letra, etcétera, pero sin alterar el contenido como tal. No podemos editarlos. Hoy en día continúan habiendo estos libros, pero también ya tenemos aplicaciones que podemos descargar a nuestro celular y a nuestro computador para ver estos libros digitales. Una de las plataformas más conocidas para la distribución de libros digitales es la gigante Amazon. Amazon prácticamente nació vendiendo libros, vendiendo libros físicos. Luego fue expandiendo su mercado. Pero hoy en día ha volcado, bueno, más bien se ha convertido en el mayor comercializador de libros digitales. Tiene el 70% del mercado mundial en libros digitales. O sea, es un gigante, un gigante. Hay otras compañías, no es la única, hay muchas otras compañías que se dedican a vender libros digitales, pero Amazon es el gigante. Entonces, por ejemplo, en este momento yo estoy en mi cuenta de Amazon, ¿no? Y Amazon tiene una sección de libros. En esta sección de libros, yo puedo encontrar muchísimos títulos de diferente categoría, de diferente rubro, de diferente especialidad, etcétera. Por ejemplo, miren, acabo de simplemente irme a libros y tengo varias sugerencias, ¿no? De libros. Yo puedo en Amazon ir y buscar libros. Supongamos que quiero buscar un libro sobre psicología. Psicología. Y Amazon me va a ir recomendando libros digitales. Todos estos son libros digitales y también tienen algunos de ellos, no todos, tienen la opción de poder ser físicos. Por ejemplo, veamos. Dice, este tiene tres formatos, todavía está más interesante. Este libro tiene su formato en audio, o sea, ya sería un audiolibro, ¿sí? Tiene su formato Kindle, que sería su libro digital o su ebook, ¿ya? Amazon le ha dado su propio nombre a los libros digitales, a su tecnología, y le ha llamado Kindle. Lo que en el resto del mundo lo conocemos como ebook o libro digital, Amazon le ha bautizado como Kindle, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos la versión en digital, con el respectivo precio, ¿no? Y tenemos también el mismo libro, pero en versión impresa, ¿ya? Entonces, miren la gran posibilidad que nos da hoy en día la tecnología. Tener un libro en diferentes formatos, tener un audiolibro, que es lo que vamos a también aprender a crear en el curso, tenemos el libro digital, que también lo vamos a aprender, y un libro en físico. Y es más, este libro puede llegar incluso hasta Bolivia, con envíos a Bolivia. Hay algunos libros que no llegan a Bolivia, entonces los podemos simplemente pedir en físico, en digital. Aquí hay otro, también llega a Bolivia, etcétera, ¿no? Dice, sí, con envíos a Bolivia, etcétera. Este, por ejemplo, solo tiene digital
que sería el Kindle y impreso, y el impreso. Este otro no tiene el digital, solo tiene el impreso y así sucesivamente. Entonces, Amazon, como les decía, es el gigante en cuanto a la publicación digital y a la publicación física de libros a nivel mundial. Se lleva el 70% del mercado, o sea, es gigante, gigante. Está por encima de las editoriales grandes que conocíamos como Océano, por ejemplo, como Larousse, etcétera. No, Amazon ha superado a todas ellas. No es muy usual, lamentablemente, en nuestro país hablar todavía de esta tecnología. Muy pocas personas se atreven a hacer compras de libros digitales, pero es hora de que salgamos y aprendamos sobre esta tecnología, ¿no? No quedarnos atrás, sino estar siempre a la vanguardia y estar al día de lo que hay en el mundo. La tecnología siempre eh, la tecnología siempre va a estar a nuestro favor y debemos hacer que juegue más bien a nuestro favor. Y en este caso, con el tema de la publicación online de libros, de audiolibros, incluso podemos tener publicaciones físicas. Pero, ¿a dónde quiero llegar con esto? Ah, ya les había dicho que Amazon es el gigante y que tiene una versión digital a la que le llama Kindle, ¿sí? Amazon también permite tener su propia aplicación, tanto para computadora como para celular, y se llama Kindle. Y es esta, por ejemplo, ¿no? Esta es, ¿ya? Yo en este momento estoy en mi aplicación de escritorio. Logran ver, ¿verdad? Estoy en mi aplicación de escritorio en la que tengo algunos libritos descargados y algunos libros comprados. Todos estos libros se los puede descargar o comprar. ¿Cómo se ve un libro digital por dentro? A ver, abramos este que está muy interesante. Abramos este, El despertar de los dragones se llama. Bien, un libro digital sí se ve prácticamente así. Voy a mover esto un momentito para que no me moleste. Ya, un libro digital se ve así. ¿Logran verlo, por favor? Si es que, o No, no logran ver, licenciado. No, no se no ve. logran ver. Y ya, tienen que avisarme, por favor. Yo pensando que están viendo y no les estoy mostrando nada. Ya, déjenme un momentito, déjenme un momentito. Ahora, ¿logran ver? Ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, yo he abierto mi aplicación Kindle para computadora. La pueden descargar a su computadora, también al celular. eh, Amazon maneja su propia plataforma y su propia aplicación, ¿ya? Se llama Kindle. Y ahí ustedes pueden descargar libros de Amazon, tanto comprados, o sea, pagados, como también gratuitos. También tiene libros gratuitos. Y también ustedes pueden subir a Amazon, ya sea para distribuirlo de forma gratuita o de forma pagada. Y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte del curso, cómo crear tu primer ebook, ¿sí? Vamos a llegar a eso, a publicar nuestro pequeño libro, ya sea que quieran venderlo o simplemente ponerlo gratuito para luego compartir a todos sus alumnos, etcétera. Yo quiero mostrarles esto en este momento. Esta es mi aplicación Kindle de escritorio, donde yo tengo varios pequeños libros, algunos pagados y algunos descargados gratuitamente. Quiero mostrarles este. Y así es como se ve por el interior un libro digital. Pero ustedes dirán, ¿qué de diferente tiene un PDF? Pues parece lo mismo. Parece lo mismo, pero no lo es. Ya vamos a ir viendo y lo van a ir descubriendo cuando vayan descargando sus libros digitales. Tiene unos botoncitos para pasar hacia adelante, etcétera. Si yo me posiciono en esta, fíjense lo que puedo hacer con las letras. Puedo agrandar las letras, ¿no? Cosa que con los PDFs no puedo hacer, ¿sí? Con los PDFs tengo que agrandar todo el texto, ¿no? Pero con esto no, con el libro digital no. Puedo encoger, puedo ver a dos pantallas, etcétera. Tiene cierta ventaja.
Y también tiene algunas desventajas los libros digitales. Una de las desventajas, comenzaré por las desventajas de los libros digitales, es que están, o más bien la mayoría de estos libros digitales em, no son, mejor dicho, son adaptables al, al lector digital llamado e-reader, al lector físico que les he mostrado en la fotito hace rato, que se parece a una tablet, se adaptan muy bien, pero para ser adaptables de esa forma, eh, sucede que no pueden tener imágenes, ¿no? Al ser adaptables, no pueden contener imágenes, porque el hecho de tener imágenes no les permite adaptarse. Entonces, esa es una de las ventajas, de las desventajas. Por eso es que la mayoría de los libros digitales o ebooks solo son texto, tienen muy pocos gráficos, muy pocos gráficos. Ustedes van a encontrar una gran variedad de libros que son prácticamente texto como este. Es prácticamente texto, muy pocas imágenes y las imágenes no se adaptan muy bien. Aquí debería haber texto, como en un PDF, pero no lo hay, ¿no? Entonces se adapta muy bien, pero el texto, pero no la imagen. Aún así, la tecnología es tan bondadosa hoy en día que lo que han inventado, o se han inventado los amigos de Amazon, es poder crear libros digitales a partir de documentos PDF. Estos que estamos viendo en este momento, estos libros digitales, se creaban con una tecnología muy diferente. Prácticamente lo hacía un programador. No lo podríamos hacer en un Word y luego subirlo. No, no era así. Tenían que programar, hacer una serie de cosas. Se parecía más a diseñar una página web, un sitio web, para luego subirlo a este dispositivo digital. Y aparecía de esta forma, pero y uno veía y decía, pero no parece la gran cosa, parece simplemente un documento cualquiera. Entonces, y no comprendían la tecnología que había dentro. Hoy en día, con la tecnología tanto de Amazon y otras empresas, es mucho más fácil crear libros digitales. Podemos crear nuestros libros digitales a partir de un documento Word simple, sin necesidad de saber programar, ¿no? O de estar contratando programadores. Podemos crearlo a partir de un documento PDF. Y para eso, por ejemplo, Amazon se ha inventado, se ha inventado esta aplicación llamada Clean, Kindle, perdón, Creator, ¿no? Que es una aplicación que permite crear tres tipos de formato de ebooks. El primero, que es un formato ajustable, que sería el típico libro digital, que no tiene muchas imágenes, tiene pocas imágenes y tiene más o menos este aspecto. ¿Logran ver lo que les estoy mostrando? Por Sí, sí, favor, sí, sí. confirmen. Sí, Ya, perfecto, perfecto. Entonces, logran ver, ¿no? En este formato ajustable que nos ofrece Amazon, con su creador de libros digitales, podemos obtener libros de esta característica, como lo ven más o menos aquí, ¿no? Texto a una columna, ¿ya? Típico formato del libro clásico, la novela clásica. Entonces, ¿cuándo podemos usar esto? Cuando la mayor cantidad de nuestro contenido es texto. Tan, 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 maquetamos, la maquetación toma su tiempo, pero no es muy larga, digamos, algunas cuantas horas nos puede tomar maquetar un libro de unas 30, 50 páginas y luego se convierte al formato que ya hemos visto, que sería el formato MOBI para Amazon, y podemos subirlo a la biblioteca Kindle de Amazon. Y a partir de ahí luego comenzar a distribuir, ya sea gratuito o de pago. Entonces la primera opción es esta. La segunda opción sería esta. Ya, me voy a saltar un ratito el cómic. Sería esta. Print réplica, que lo creamos a partir de un PDF. Entonces, hacemos un PDF muy bonito, colorido, bien diagramado, con todo lo que tiene el PDF, que tiene una gran ventaja, y lo podemos directamente subir. A Kindle Creator nos lo convierte al formato disponible y nos entrega un archivo, ¿no? Un archivo apto para que sea un libro digital. Pero este formato tiene algunas restricciones al ser creado de esta manera.
No se podría ver en los dispositivos Kindle o en los e-readers, no los podríamos ver porque el formato que lleva es prácticamente como una imagen, como una fotografía. No es propiamente un libro digital que les había dicho, ¿no? Es simplemente un formato PDF subido y ya. Entonces, no se lo puede ver, pero sí se podría ver en las aplicaciones de computadora y aplicaciones de celular y tablets. Tanto en iOS y en Android lo podríamos ver. Ese sería el formato, el segundo formato. El que a mí más me gusta, y es el que vamos a trabajar en este curso, es el formato cómic, ¿ya? Amazon nos permite crear, es nuevito este formato, hasta hace poco no lo tenía. Entonces, con este formato cómic, Amazon nos permite crear eh, un libro digital a partir de un PDF. Pero, ¿qué diferencia con el anterior? Es una pequeñita la diferencia, es algo muy pequeñito. La diferencia es que en este nuevo formato yo también sigo subiendo un PDF. Primero trabajo en un PDF, lo maqueto bien, lo subo y la diferencia es que yo en ese PDF que he subido voy seleccionando escenas. Con el cursor yo voy marcando cuál va a ser la primera escena que va a ver, se va a ver, la segunda, la tercera, la cuarta, así como si fuera un cómic. Está pensado para trabajarse cómics en este formato, pero no es limitativo. No es limitativo. Podemos trabajar cualquier tipo de libro. Y si yo no seleccionara nada, simplemente se marcaría toda la hoja, toda la página, como si fuera una escena grande. Y al hacerlo de esta manera, ya estaría visible en los dispositivos Kindle. Vamos a hacer un recorrido rápido en un rato más. Entonces, lo que vamos a ver en el curso es prácticamente eso, a crear un formato ajustable y luego a crear un formato cómic, ¿no? A partir de un PDF. Esto, lo primero lo vamos a hacer a partir de un texto en Word, un texto simple, sin imágenes o con muy pocas imágenes. Lo vamos a subir y lo vamos a publicar. Y el segundo trabajo que vamos a hacer va a ser un libro a partir de un PDF. Pero antes vamos a crear el PDF en Canva. Como Canva tiene tanta posibilidad gráfica, vamos a hacer nuestro PDF muy, muy bonito en Canva y de ahí lo vamos a subir. ¿Sí? No se preocupen, todo esto que les estoy diciendo así, tal vez les suena un poquito raro en este momento, lo vamos a ir viendo paso a paso, lo vamos a ir chequeando, viendo, etcétera. Así que por lo pronto nos quedamos con esta idea nada más, con esta idea muy general, de forma tal de obtener, por ejemplo, un resultado como el que estamos viendo. A ver, voy a mostrarles si tengo aquí algún libro. ¿Dónde tengo alguno? Infocreador. Creo que no tengo. Quería mostrarles alguno que haya sido subido en PDF. Este cómic, por ejemplo. No hay texto. Ese sería el formato cómic, si se dan cuenta. ¿Por qué le llama? Bueno, ¿por qué me gusta el tema del formato cómic? Am, ya les había dicho que los libros digitales se adaptan al dispositivo. Entonces, es más fácil que el texto se adapte al dispositivo de lectura que la imagen. Por ejemplo, esto sería muy difícil que se adapte al dispositivo. No podrían adaptarse. Tendría que moverse este texto a un lado, el otro. Complicadísimo. No lo entendería la misma máquina. Entonces, para evitar eso, lo que ha hecho Amazon es crear ese su famoso formato cómic, en el que yo puedo ir escogiendo escenas, escenas, y esas escenas se irían visualizando. Una a una. Esto que les muestro en este momento también es un ebook creado de la forma en que les digo, ¿no? En este caso sí es un cómic como tal. Bien, y miren la calidad que se ve y esto sí se podría ver en cualquier dispositivo Kindle. Vamos a ver alguno otro. Este otro bueno es puro texto, no pasa nada, es como los textos anteriores. Quiero ver uno mixto. Este creo que es mixto. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? Este es mixto, ¿no? Este, por ejemplo, tiene texto y tiene imágenes.
pero tiene pocas imágenes. Las imágenes no son como las que hay en un cómic lleno de imágenes. No, si se dan cuenta, las imágenes abarcan prácticamente, hay un párrafo o un renglón. En el siguiente renglón hay una imagen que abarca toda la columna. Entonces, vayan diferenciando la estructura también cuando se tiene una imagen. Toda la columna, toda la columna. ¿Sí? Vamos a crear algo así también nosotros. Bien, hemos visto un pantallazo general de lo que va a ser el curso de crear un libro digital. ¿Alguna consulta hasta aquí, estimados profesores? ¿Alguna consulta? Vamos, por favor, vamos participando. Ingeniero, la verdad es que parece interesante, aunque también asusta, porque a veces hay cosas que eh, con dificultad, digamos, estamos haciendo. Por ejemplo, el logotipo a mí me ha costado hacer y todavía no he entrado a la segunda parte de Canvas, recién lo voy a ver. Pero al ver esto, tal vez ya en la práctica no sea más fácil, ¿no? Sí, no se asusten, estimados profesores. No, le tenemos que perder el miedo a toda la tecnología. Le perdemos el miedo y ya van a ver que esto va a ser sencillo. Sí, la primera vez como todo, ¿no? Un poquito nos vamos a desorientar, pero la promesa es de que lo hagamos lo más sencillo posible, sin complicaciones. Este, ya tienen subida las lecciones teóricas de lo que es el curso Cómo crear mi primer ebook. Por favor, vayan viéndolo. Está bien resumido, está lo más claro posible. Y la tarea que les voy a pedir que vayan haciendo cada uno de ustedes es ir siguiendo esos 7 pasos que tenemos que tener listos. Ya tenemos 7 pasos que debemos seguir para crear nuestro libro digital. A ver, vamos a ver un ratito cuáles son esos pasos. Voy a volver a compartirles la pantalla. Permítanme un momentito, por favor. Voy a buscar ese documento. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Ya, les comparto pantalla. Ya. ¿Dónde están los pasos? Tenemos 7 pasos sencillos que vamos a seguir para construir nuestro libro. Lo primero, el primer paso. Están viendo la pantalla, ¿no? ¿Cómo comenzar a escribir mi primer ebook? Ya. Define y delimita el tema sobre el que tratará tu ebook. De seguro ustedes ya tienen en base, o es posible que ya tengan material creado, el material que les comparten a sus alumnos. Es más que seguro que ya tienen. Entonces pueden basarse en ese material que ya tienen. Y si no tienen algún material o quieren crear otro nuevo, este es el momento. ¿Ya? Decidan algún tema que quieran tratar, que no sea muy largo, porque es una práctica, que sea un tema relativamente corto, ¿sí? Que no exceda las 10 páginas, digamos, a lo mucho. Si son 5 páginas, va a estar bien. ¿Por qué? Porque lo que quiero que hagamos es simplemente ver el proceso de maquetación. El proceso de elegir el tema es muy personal. Cada uno lo va a elegir en función de su especialidad. Ustedes son los expertos en su área, en su temática. Entonces, ustedes escogen su tema, ¿no? Un tema que sea específico. Cuando ya tengan un tema sobre el que quieran tratar, lo siguiente que vamos a hacer es redactar el primer esquema del contenido, o sea, un índice preliminar. Un índice preliminar que es, a ver, yo voy a hablar sobre esto, punto A, punto B, punto C, lección uno, subtítulo uno, subtítulo 2, inciso A, inciso B, etcétera. Voy armando un poquito de lo que quiero tratar, ¿ya? Que no sea muy extenso en esta práctica. Más adelante, cuando ya agarren práctica ustedes en la creación de los libros digitales, lo van a hacer. Para ahora que sea relativamente breve, entre 5 y 10 páginas va a estar suficiente. Una vez que tengan ese índice preliminar, van a ir investigando un poco más sobre ese tema para ampliar un poco. Y cuando ya tengan esa base, comencemos a escribir sobre un tema específico, ya les dije, y lo corregimos, ¿sí? Estos 5 puntos
ya los tienen que ir haciendo de forma personal. Cada uno escoge un tema y vaya trabajando. Tengan al menos unas 5 a 10 páginas escritas. Mejor si entre esas 5 y 10 páginas escritas identifican capítulos o lecciones, puede ser, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no sé, inciso A, inciso B, van dándole jerarquías, todo esto lo hablamos en el curso también, vayan dándole jerarquía y lo que a lo que vamos a pasar luego va a ser a la práctica, a ver estos dos puntos, el 7 y el 8. Vamos a trabajar en la maquetación. Vamos a maquetar de forma sencilla primero con texto y pocas imágenes. Ya, eso lo vamos a hacer desde donde hayan trabajado, de Word, digamos, lo vamos a ir pasando directo a Kindle. Vamos a ver ese proceso, cómo se hace, etcétera. Y luego vamos a hacer el siguiente, y con eso vamos a obtener un primer ebook, que sería un ebook común y corriente. Un ebook en base a texto, pocas imágenes y adaptable, que se adapte a cualquier dispositivo móvil, a un e-reader, a un Kindle, etcétera, que se vaya adaptando. Ese va a ser nuestro primer trabajo. Con ese mismo texto luego vamos a crear en Canva un PDF, pero ya más ilustrado, con más gráficos, más color, etcétera, ¿no? De forma tal que ese PDF lo pasemos luego a un ebook, pero ya no va a ser adaptable, va a ser un ebook fijo, ¿sí? Estilo de un cómic. No vamos a poner dibujos animados, pero va a tener el formato cómic. ¿Por qué? Porque no se va a poder, va a ser un formato fijo. A eso me refiero cuando les digo cómic. ¿Ya? Y con esos dos trabajos que vamos a hacer, luego vamos a pasar a la plataforma de Amazon para publicar nuestros libros. Vamos a aprender a publicarlo tanto de forma gratuita, vamos a aprender a publicar la versión digital pagada y vamos a aprender también a publicarlo, ese mismo texto que hagamos, en nuestra versión de libro impreso. ¿Sí? No se preocupen, Amazon no nos va a cobrar un solo centavo. No pagamos nosotros por hacer eso. O mejor dicho, Amazon no nos cobra por hacer eso. ¿Sí? No nos cobra. Entonces podemos publicar todos los libros que queramos, ya sean digitales, incluso físicos, y no nos cobra. ¿Sí? Esa es la gran ventaja. Y es más, hasta podemos ganar dinero si es que vendemos esos libros, ya sea el físico o el digital. Todo ese proceso nos va a tomar entonces, yo creo, hasta la semana que viene. Por lo pronto, hasta estos días, estimados profesores, vayan trabajando en el punto 1, 2, 3, 4 y 5. Si todavía no han terminado Canva, pueden pasarse ya al curso. Ya saben que es bastante flexible el programa, ¿no? Pásense a quienes todavía no han terminado Canva a ver el curso Cómo crear mi primer ebook y avancemos, por favor, toda la parte teórica, porque ya hasta el día lunes les vamos a hacer llegar la parte práctica que tiene que ver prácticamente con el paso 6 y el paso 7. ¿Qué más? ¿Qué más, estimados profesores? Ya les decía, no se asusten, vamos a ir paso a paso. Ya saben, la práctica es del maestro, la primera vez nos vamos a equivocar, no pasa nada, estamos para aprender. Si no logramos publicar bien nuestro texto, nuestro libro, no pasa nada. Vamos a corregir y vamos a volver a publicar. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, estimados profesores? Ya estamos llegando al final. Tampoco quiero cansarles mucho. Teníamos que dedicarles solo media hora, ya nos hemos pasado, estamos 50 minutos, pero no hay problema. ¿Qué otras consultas? ¿Qué dudas tienen? ¿O todo ha quedado claro hasta el momento, estimados profesores? Licenciado, buenas noches. Pincela, buenas noches. Preparando nuestro documento sobre un tema, más o Sí, menos, ¿qué cantidad de imágenes podemos tomar? Por ahí nos vamos a exceder en imágenes. Esa es mi consulta. ya. No pasa, sí, no pasa nada, estimada Princela. Vayan seleccionando todas las imágenes que puedan, porque vamos a crear dos versiones. Uno en el que vamos a tener más cantidad de texto y pocas imágenes, y en el otro lo vamos a llenar de colores, imágenes por todo lado. Al estilo de una revista más o menos bien colorida, vamos a preparar. Así que vayan preparando todas las imágenes que tengan de su tema, porque quiero que vean las dos formas y cómo
qué diferencia hay, cómo se ve, cuál es más atractivo, qué ventajas y desventajas tiene. Y ustedes ya a futuro decidirán cómo preparar material para sus alumnos, ¿no? Así que no se preocupe por la cantidad de imágenes por lo pronto. Mientras más imágenes tenga listo, mejor. Gracias. Claro que sí. ¿Alguna otra consulta, estimados profesores? Bien, si no hay más consultas, bueno, pues nos estaríamos viendo la semana que viene, el siguiente viernes, y hasta el día lunes, más o menos, ya les va a estar llegando la parte práctica de este segundo curso. Agradecerles nuevamente y pues que tengan muy buenas noches. Hasta pronto. Buenas Hasta noches. luego, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Buenas noches, Licen, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Colegas, Buenas buenas noches, ingeniero. Buenas noches, hasta luego, hasta luego.